La idea es la siguiente, para los que han estado aquí, muchas gracias querida, para los que han estado aquí con anterioridad, la idea no es hacer un simple relato de lo que fue la Casa E, mostrarla, si bien tienen la oportunidad, los que nunca estuvieron, de ver en qué consiste eso. La idea, y esto por eso el nombre de clínicas que decidieron darles, es que no sea un relato personal mío donde yo estoy contando algo, sino que ustedes lo tomen como una posibilidad de interactuar. Es más, está prevista en la exposición, como dice más o menos el programa, tratar de barrer la mayor cantidad de ítems posibles que uno consideraría cuando decide hacer una vivienda, y de alguna manera ustedes lo que tienen es la oportunidad de decir, por ejemplo, se tomaron algunas decisiones respecto al sistema constructivo empleado, o los sistemas constructivos empleados, o las soluciones de determinadas cosas. ¿Por qué esa y no otra? Esa es la idea, poder aportarles desde esa óptica, ¿sí? ¿Por qué se hizo esto? En algunos casos cometimos errores, en otros las cosas están en una etapa intermedia, están inacabadas, y hay una serie de cuestiones que sería bueno porque me parece que es lo más enriquecedor de esto. No siempre uno tiene la oportunidad de criticar, digamos, de hacer un análisis crítico, eso es lo que quiero decir, hacer un análisis crítico de una obra que ha terminado. Generalmente los arquitectos nos desprendemos fácilmente de nuestros hijos, nos cuesta un poco, es decir, una vez que los parimos, es decir, darle la paternidad a los clientes que seguramente lo tratarán mucho peor que nosotros, lo hubiéramos tratado, pero de todas maneras ya no son nuestros. Y entonces, como se van, en actitud medio como de resentidos, no volvemos a ver la obra, ni sabemos qué pasó con ella, y muchas veces aparecen vicios y cuestiones y solo nos enteramos cuando nos llaman por teléfono o nos llega la carta de documento, pero ese es otro tema. Bien, dicho esto, lamento este tipo de retraso porque mi intención era que fuera un poco más extensa la charla. Tengo material como para mostrarles, si algunos son recurrentes, para que tengan una idea. Los temas van a estar focalizados en distintos puntos. Por ejemplo, la próxima clínica es sobre retrofit, es decir, y explico en algún momento por qué uso el término en inglés, porque es bastante preciso y no tiene una fácil traducción. Y bueno, eso es más para el parque de viviendas existente o parte de edilicio existente, que la problemática no solo abarca la obra nueva, ¿sí? Acá aprovechamos esta oportunidad, esta es la más parecida temáticamente a otras charlas que he dado. Y el objeto de estudio, entre comillas, en algunos casos puede ser como una referencia tangencial lo que se hizo aquí, ¿sí? Bien, en este caso, las obras nuevas y residenciales, tal como se las dio en llamar, en el entorno de esto que llamamos Clínicas 2004, especialización en construcción sustentable. Bueno, ese es mi nombre y allí está. Esto lo han visto infinidad de veces y si han estado conmigo en alguna otra charla, lo uso como valor de referencia, inclusive aunque digamos no es actual el tema, es decir, sigue siendo bastante importante tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la matriz energética argentina. Esto lo vamos a pasar muy fugazmente, pero para que ustedes sepan qué es lo que pasa, nosotros tenemos una dependencia muy grande de petróleo y gas, es decir, y realmente no somos hoy prácticamente, ¿cómo estás? No, lamentablemente no estamos en condiciones hoy de poder satisfacer todas nuestras demandas. Somos importadores netos de gas a un costo muy elevado, en unas condiciones que realmente no nos favorecen para nada, y bueno, de eso muy fugazmente vamos a tocarlo porque es un tema que es bastante recurrente en mis exposiciones anteriores y la idea, como le dije, no es esa. ¿Por qué nuestra responsabilidad en esta temática? La responsabilidad en esta temática, más allá de la actualidad de los datos, no han variado mucho las cosas, es que en el mundo en general una tercera parte de toda la energía que se consume,
se consume en los edificios y de ellos prácticamente, como digo, el 33% se produce en el sector residencial y comercial y público. En general hay una parte de eso que se insume en el proceso de producción de los edificios, pero la mayoría de ellas se hace en el funcionamiento del edificio. Del funcionamiento del edificio debo decir lo siguiente: hay porcentajes muy interesantes. Este dato a mí me sorprendió, lo hemos discutido mucho y en realidad van a encontrar que estos porcentajes varían en algunos países, inclusive en la bibliografía. Esto es fuente de Secretaría de Energía, pero bueno, en realidad esto debería localizar el sector en que ocurre, pero prácticamente el 58% de todo el consumo energético está centrado en calefacción y refrigeración, de todo lo que lo consumen los edificios. El 8% para calentamiento de agua sanitaria, el 4% para cocción, 22% electrodoméstico, 8% para iluminación. Entonces, esta es la parte donde nosotros en la ejecución de nuestros edificios podemos movernos y obtener grandes variaciones que resultan importantes. Esto es una figura hipotética, es una figura de la potencialidad. Si yo de toda la matriz energética consumo prácticamente en calefacción y refrigeración el 58% y estoy consumiendo de toda la energía que hay digamos que se consume anualmente en Argentina, el 32% en los edificios, si yo eliminara ese consumo o lo hiciera racional, en muchos países hay muchas casas cero o de muy bajo consumo energético, nos encontraríamos que tengo un ahorro potencial allí del 18%, lo cual es una monstruosidad en cuanto a la cantidad de energía que yo podría eventualmente ahorrar. Y aquí hay una situación, es decir, todo esto está condicionado a determinadas zonas bioclimáticas. Tengan en cuenta ustedes, lo voy a mencionar en otra oportunidad, el 90% de la población argentina vive en ciudades, está urbanizada, es uno de los países más urbanizados del planeta. El 90% de la población vive en ciudades y además en la zona central del país, de climas templado cálido y clima templado frío, se alojan prácticamente el 65-67% de toda la población argentina. Esto es bastante significativo porque tenemos grandes áreas despobladas. En estas condiciones, la envolvente edilicia juega un rol muy trascendente, donde las paredes se le considera un valor de un 20% de todas las ganancias y pérdidas, es decir, que tiene el edificio, un 20% de la totalidad se aplica, digamos, ocurre a través de las paredes, un 10% hacia el piso y un 35% yo los pierdo o lo gano a través de los techos. Este es un tema interesante porque a medida que yo avanzo en latitud, es decir, a medida que me alejo del Ecuador, que me voy acercando al sur, las condiciones van cambiando, se reduce un poco las pérdidas y ganancias a través del techo, aumenta el porcentaje de incidencia en las paredes y aumenta las pérdidas hacia el piso. En general, la temperatura del piso a cierta profundidad es la temperatura media anual del lugar. Entonces, cuando estoy en zonas donde las temperaturas anuales están en términos relativos, las media anuales están por debajo de la temperatura de confort, estoy perdiendo prácticamente siempre hacia el piso. En cambio acá lo que tienen que tener en cuenta es una pérdida por flanqueo que se da en condiciones invernales, básicamente desde el aire interior, es decir, a través, digamos, de los cimientos del borde hacia el aire interior. Por lo tanto, en esta zona bioclimática, en donde está centrada la mayor cantidad de la población, en donde vivimos todos nosotros, incluso yo que vivo en Rosario, esta situación requeriría o requiere que nosotros tengamos en cuenta una aislación perimetral del piso. Es decir, es aconsejable tener una banda de más o menos 1 metro de un aislante, es decir, obviamente puede ser poliestireno expandido, no se requiere, como vamos a ver muy rápidamente, grandes densidades,
Eso es más, puede estar en contacto directamente con el terreno. El tema de que no sea biodegradable en ese sentido lo favorece. Puede o no llevar un film de polietileno de 200 micrones que se utiliza para evitar el ascenso de humedades en general, pero en este caso tengan en cuenta, no tiene que estar protegido el poliestireno, no es necesario que esté protegido, es un error común. El poliestireno va abajo, siguiendo todo el contorno, y arriba va el film de polietileno. Es decir, porque en realidad ese film actuaría como barrera de vapor de las pérdidas o de la fuga de vapor de agua que habría del interior al exterior, no más que eso, y podría producirse algún tipo de condensación intersticial si no lo hubiera. Pero tengan en cuenta una cosa que es muy importante, por eso esto es una charla distinta a otras. Tengan en cuenta, porque me estoy metiendo en terrenos que no son habituales, por el CIRSOC, yo debo tener en cuenta que yo no debo, poca gente tiene en cuenta ese tipo de cosas. Si yo hago una platea de fundación, yo tengo que poner un hormigón de limpieza, y yo, si pongo un polietileno, estoy despegando, haciendo como un agente de despegue. En determinados tipos de vivienda o en lugares sometidos a mucho viento, las cargas horizontales son importantes y podrían desplazar, dependiendo de qué tipo de vivienda sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, eso el CIRSOC lo tiene en cuenta, sobre todo en las plateas de fundación. Ahora bien, hicimos estudio de suelo, contratamos un estructuralista para hacer las fundaciones y demás, y yo planteé, bueno, pongamos el film de polietileno. Me dice, pero no podemos por tal y tal cosa. Es decir, estos son los avances que uno va percibiendo en este tipo de cuestiones. Ahora bien, si lo que yo hago es cimiento corrido y cuando hago el contrapiso está confinado, no tengo ningún problema en utilizar el film de polietileno. ¿Está clara la diferencia? Y también reconozcamos que las condiciones, si yo estoy entre medianeras y en una situación muy urbana, esto de la posibilidad de desplazamiento de una vivienda, pero como hay muchas viviendas exentas en zonas, en la costa, zonas fuertemente ventosas, a lo mejor livianas, es decir, hechas con sistemas constructivos ligeros, y yo hago ese tipo de cosas, corro el riesgo de que la casa se desplace. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el otro punto crítico de todo este tipo de cosas está dado en las ventanas. Es decir, las ventanas pierden un 35% de la energía a través de la radiación solar, de la temperatura ambiente, de la radiación solar, que puede ser beneficiosa en invierno, pero produce un sobrecalentamiento debido al sol muy considerable, sobre todo con esta, en mi opinión, equivocada costumbre o hábito de arquitectos de la modernidad, de la última modernidad, de abandonar toda protección solar exterior y toda protección. No hay más cortinas de enrollar, no hay más postigos, no hay más cosas. Es decir, creemos que solucionamos todos con un blackout, que es una de las peores soluciones que podemos dar a ese problema. Lo que hacemos es generamos un colector solar plano del lado interior de la vivienda. Bien, es muy loco todo esto porque yo estoy dando una charla simultáneamente, estoy en un evento simultáneamente sobre carpinterías y demás en Zapa, en el Sheraton de Tortuguitas. Yo me voy de acá y tengo que cerrar el evento de allá. Es muy loco, y allá estoy hablando de ventanas y de protecciones solares y de un montón de cosas. Es muy extraña mi vida, pero bueno, transhumante. En este tipo de situaciones, como le digo, las condiciones de ventanas generalmente nos preocupan. También depende de quién lo haga. Nos preocupamos mucho por la carpintería de mejor calidad. Digamos, la de madera resulta bastante poco accesible. Las de chapa generalmente no tienen buenas soluciones y no son de buena calidad. Uno podría discutir si elijo la de PVC o la de aluminio. En el mercado del mundo se inclina por el aluminio. El PVC es una solución interesante. Depende, acá hay ventanas de PVC. Si son de aluminio, lo ideal para esta zona climática sean con ruptores de puente térmico, que las hacen más costosas, pero eso es fundamental porque el aluminio es un excelente conductor de la energía, por lo tanto
produce condensaciones y una serie de problemas de pérdidas y ganancias, por eso siempre está helado en invierno y a veces gotea y ese tipo de historia, ¿no? Es decir, el ruptor de puente térmico en esta zona, que tenemos requerimientos de invierno y verano, es importante. Entonces, el tema de las ventanas es qué hacemos con ellas, si nos protegemos para evitar el sobrecalentamiento, si usamos sombrillas, parasoles, toldos, alguna solución. Yo vivo añorando las cortinas de enrollar con barra de empuje, con tipo veneciana, y estuve en Madrid hace unos meses justamente en una exposición de ventanas y demás, y vi unas cosas que me alucinaron porque la misma ventana pero motorizada, una veneciana que con un control remoto se abre, se corre la cortina, se baja y encima es como una mezcla de barrio por lo que también se puede, es decir, volcar las hojas. Entonces realmente en Europa se está volviendo a usar ese tipo de cosas y nosotros las vamos eliminando en todos los lugares que tenemos porque no queda lindo. Es lindo tener la piel de vidrio, ¿no? Pero bueno, son conceptos. Y sí, hay vidrios importantes. Foster resuelve el Banco de la Ciudad con una piel de vidrio. Cuando tengan oportunidad, traten de ver cuánto cuesta la piel de vidrio de un vidrio magnetrónico, que es el que usa Foster allí. La solución es interesante, es un vidrio selectivo que tiene una transmitancia a la luz muy alta y tiene un factor de sombra muy elevado. Esto significa que prácticamente no entra radiación ni reirradiada, ni directa y demás. Una cosa formidable. Ahora, cuando eso se compra en paquetes muy grandes de producción y tienen creo que unas horas para procesar y hacer los cortes y las cámaras y demás, porque si no se obsolece rápidamente y si uno le faltó un pedacito tiene que comprar otra partida nueva. No, olvídense, la tecnología permite muchas soluciones. Hay que saber si estamos en condiciones de pagar los costos económicos y los costos ecológicos de determinado tipo de decisiones. ¿Está? Posiblemente el Banco de la Ciudad sea certificación LEED de cierta envergadura, pero deberíamos considerar ese tipo de situaciones. Cuando, por ejemplo, ahora se ha instituido con cierta tranquilidad, es decir, el doble vidriado, es decir, el DBH es una cosa bastante frecuente, de uso bastante frecuente, los costos son más o menos accesibles, pero no se olviden, claro, tengo el cliente y el usuario en el medio, pero un vidrio simple con una cortina de enrollar cerrada tiene la misma transmitancia térmica que un DBH y no tiene, además, la ganancia solar, el overheating, el sobrecalentamiento debido a sol en las condiciones de verano, ¿de acuerdo? Bien, el concepto de sostenibilidad, esto es un tema que lo he escrito, está allí, yo no quisiera entrar en este detalle, simplemente estaba en las transparencias. Es decir, qué es lo que yo entiendo que es un enfoque sostenible, sustentable. Ahora, antes usaba el término nada más que sostenible por una cuestión principista, ahora mezclo todo porque realmente las palabras y la dinámica del lenguaje tiene otros tiempos y otras cosas, ¿no? Pero se basa fundamentalmente en dos conceptos que son complementarios, racionalidad y eficiencia. Y no son lo mismo y la racionalidad va en el primer orden. Y ahora, a raíz de un trabajo que estoy haciendo, de una consultoría para Enargas, le modifiqué el término de racionalidad. Hay una ley de uso racional y eficiente de la energía de 2007, el decreto presidencial 140 que da lugar al PRONURE, Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que fue lo que determinó el etiquetado de los artefactos y demás, una cosa interesante. Lo hay a partir de ese decreto y se habla de uso racional y eficiente de la energía.